una vez más a la playlist de El destino no se elige. Bueno, en el último capítulo hemos dejado a Darío en Brasil, cerca de Manaus, eh, y nos ha contado la historia de cómo un barquero indígena le ha dado la bienvenida a su pueblo, aunque a veces se tuviera un poco de miedo, y hemos visto una tradicional ceremonia de admisión de adultos, jóvenes adultos, en la etnia Yamaray, la etnia de la que viene la abuela y el padre de Darío. Y ahora vamos a ver cómo el chamán se lo explica todo lo que ha venido a buscar. Y sin más dilación, vamos ahora al capítulo 6, Secretos y entretelas. Por fortuna el chamán lo cogió del hombro antes de que pudiera darse la vuelta, y lo llevó al interior de una tienda muy espaciosa que olía a hierbas medicinales y a todo tipo de especias usadas para curar enfermedades. El joven reconoció en esa tienda los utensilios de los que le había hablado su padre, los que usaban los chamanes para curar a los jóvenes después de la circuncisión. Lo que más le impresionó, sin embargo, fue el sentimiento que le traspasó todos los poros de la piel nada más entrar en la tienda, un sentimiento que se expresó al poco tiempo en una certeza. Yo ya he estado aquí. No sé cómo, pero ya he visto este lugar. Sí, le dijo el chamán con una sonrisa comprensiva, mientras le hacía sentarse y le ponía sobre la herida todavía sangrante una sanguijuela. Pero eras muy pequeño para acordarte. De hecho, acababas de nacer y tu padre te trajo aquí para cumplir con una tradición que temía que te persiguiese. Darío iba a responder, pero un escalofrío de dolor le recorrió la columna vertebral y le hizo quedarse paralizado. Al ver que reaccionaba de una manera tan extrema al simple toque de una sanguijuela, el chamán sonrió con indolencia, pues comprendía que era un novato en las costumbres de la tribu y que habría que darle tiempo para que se acostumbrara. Su padre, junto al que se había criado, jamás habría reaccionado tan mal, pero bien era cierto que él había pasado mucho más tiempo con la tribu de su madre que aquel petimete cuchimizado de maneras delicadas y piel color caramelo que parecía más alemán que su abuelo y que había dado a las facciones de su madre, aquella criada a la que su padre no tuvo reparo en llevarse a la cama. Se había carteado con Elías muchas veces a lo largo de esos años, sobre todo cuando su madre murió y él fue elegido para sucederla, como chamán jefe después de que una caravana hubiera pasado en su cabeza y hubiera cantado 3 veces, un signo que para los otros miembros de la tribu habría resultado como una profecía. En aquel momento el niño tenía 6 años y ellos estaban viviendo muy cerca de allí, relativamente, en Lima, pero él no habría querido ir al funeral de su madre porque no tenía nadie con quien dejar al niño y pensar en llevarlo. No quería exponerle tan pronto a una realidad que no habría comprendido. En todas las cartas que se habían cruzado, su amigo no había dejado de hablarle de su hijo y del perfecto indio que sería cuando llegara el momento de contarle la verdad. Una verdad que retrasaba cada vez más, jurando sin que no estaba preparado, en que le iba a doler mucho cuando se enterara. Incluso había pensado dejar el asunto en manos del más anciano de la tribu, pero el chamán le había disuadido. Ahora se daba cuenta de que ese momento había llegado demasiado tarde y de que poco o nada iba a poder ahora hacer para desentrañar los misterios de una vida que al no habérsela contado a su padre, para él iba a ser mucho más difícil, pues muchos de los ritos que habían pasado juntos no se podían explicar fácilmente. Al fin y al cabo, el muchacho no era Elías, pese a que él se había criado junto a él y no tenía fundamento suficiente para explicar por qué se comportó de esa manera. Sabía que su hijo había venido buscando respuestas y él haría lo posible para orientarle, pero solo hasta cierto punto. Estaba dicho. ¿Nunca te has preguntado por qué tu padre no te dijo que parte de tu sangre era india? Le preguntó el chamán a Darío mientras le acariciaba el pelo, tan sedoso y negro como lo había sido en un principio el de su abuelo. Quería protegerte y fue por eso por lo que no te enseñó nuestra lengua. Si lo hubiera hecho, quizás te hubieras preguntado más de lo debido por tu herencia indígena. Habrías querido volver y descubrir lo que tu padre se había jurado ocultarte. Gracias a ese juramento, mi vida ha estado condicionada a ser una gran entrecela de mentiras desde el mismo momento en que salí del vientre de mi madre. Darío se había jurado no dejar que los sentimientos se apoderasen de él, pero allí estaba mucho más virulento de lo que habría podido imaginar. No he dejado de pensar en mi madre desde que recibí esa carta, en cómo habría sido mi vida si hubiera tenido una familia feliz como las de mis amigos. Sus amigos no tienen lo que tú tienes.
El chamán se había negado a creerlo desde un principio, pero él estaba ahí, ante sus ojos y sería idiota si se hiciera el ciego. Tu abuela, aunque tú no la conociste, te legó la fuerza india y la fiereza que tu padre rechazó toda su vida. Está ahí, en tus ojos, junto con los hilos de historia que están mezclados con la sangre que corre por tus venas. Y pudieras quedarte aquí si eres un gran líder para la tribu, pero los dioses tienen reservado otro por venir. ¿Y qué tengo yo que no tengan mis amigos? Darío echó la cabeza hacia atrás y soltó una risa amarga que no se correspondía en absoluto con lo que sentía. Mis amigos tienen una familia, padre, madre, abuelos, hermanos. Yo no he tenido nada de eso hasta que por un casual me llegó una carta en la que mi madre, que yo creía que llevaba años muerta, dice que se está muriendo de cáncer. Tú tienes la suerte de venir de un pueblo que necesita sangre nueva. El chamán había entendido que el alma tribulada del joven necesitaba certezas para sentirse orgullosa, y si había algo que le sobraba eran medios de proporcionárselo. Durante años he intentado convencer a los jóvenes, hijos de los muchachos que se criaron conmigo y con tu padre, de que se casen con mujeres blancas para preservar la sangre india, pero ellos persisten en una endogamia feroz. Y mientras creen que esa misma sangre reverdece en unos brotes, tú serás el único que riegue el árbol de nuestra tribu como lo regó tu padre. ¿Y si no quiero admitir que soy indio? Hasta el mismo momento en que había empezado a reconocer que la áspera lengua indígena era la suya propia, a Darío le había dado más bien asco el hecho de que de venir aunque fuera parcialmente de una tribu indígena. Al fin y al cabo me he criado en Europa y he vivido la europea toda mi vida. No voy a quitarme ahora mi ropa y quedarme en cueros como los jóvenes que he visto allá afuera. En ese caso sería como negar la mitad de ti mismo. El chamán cerró los ojos y rezó a sus dioses para que le dieran ayuda. Tu padre pasó por lo y nos enteró de que su criada se había quedado embarazada. ¿Por qué he tenido que ser indio? Me decía. Estaba seguro de que si hubiera sido católico al 100%, no se hubiera visto obligado a prescindir de uno de sus hijos. Por un momento, Darío hizo un esfuerzo por salir de su piel y meterse en su padre, que ciertamente tenía que haberlo pasado mal al tomar una decisión. No en vano hubo veces en las que al pasar por delante de una iglesia había mirado al crucifijo del interior con una mirada anhelante, como si estuviera pidiéndole algo que no podía darle de ninguna manera. Sus dioses le habían enviado un mensaje y eso le había dicho él, dejándole ver que no podía separar los destinos de dos hermanos que habían nacido juntos y que juntos debían estar. Y sin embargo los había separado, sabiendo que al menos uno de ellos volvería de mayor a la tierra que le vio nacer y que se encontraría con todo lo que le había tratado de ocultar en esos años. ¿Por qué lo traía mi abuela aquí cuando mi abuelo estaba de viaje? La pregunta le salió al albur de un dato cualquiera que su padre le había confesado, pero por la mirada que le dirigió el chamán supo que no se la había tomado nada bien. ¿Preferirías que se hubiera quedado en Leticia con un grupo de jóvenes de clase alta a los que no les dio nada, en un ambiente alambicado, en una burbuja de la que nada hubiera sido real? El muchacho estaba resultando ser cada vez más impertinente. El chamán tenía que hacer verdaderos esfuerzos para dominarse. Si lo hubiera hecho, hubiera terminado siendo como lo que soy yo. ¿Eso es lo que quieres decir? Darío se sintió atacado en lo profundo de su alma. Sí, me ha quedado claro que yo no soy uno de tus preciosos muchachos indios, criado y adiestrado para que sean tu viva imagen y semejanza. Pero tampoco es un señorito inútil. Al menos si mi padre hubiera estado entre gente del calibre de su padre, su educación habría sido mejor de lo que lo era cuando se marchó a Alemania. No estoy diciendo que seas un señorito inútil. El chamán se dio cuenta de que acababa de lanzarle un dardo que podía hacer que el joven no quisiera volver a saber nada de la tribu del pueblo de su padre. Al revés, eres un príncipe indio, tanto si lo quieres como si no. Mira el símbolo que tienes en la frente. Darío se llevó la mano al símbolo en forma de media luna que se había tenido en su frente. Su padre nunca había permitido que se lo borrase, aun cuando era pequeño, y le daba vergüenza porque sus amigos insinuaban que era musulmán. Pero nunca había intuido su verdadera simbología. El símbolo de Shammai Minare, el dios del recuerdo y del eterno retorno. Citó el chamán que parecía haberse quedado abstraído. Aunque no lo quisieras, con este símbolo en la frente tu regreso a tu pasado estaba casi garantizado. Con toda seguridad, si hubiera sido tu abuela el chamán jefe en la época en que tu padre te trajo aquí, no te habría pintado ese símbolo. Conocía bien a su hijo y te puedo asegurar que si hubiera contado lo que pretendía hacer ahora mismo, tendrías otro símbolo muy distinto en la frente. Quizás una garra de lobo, el animal totémico de esta tribu, pero en ningún caso una media luna. Gracias a ella te has internado en un pasado que nadie quería que descubrieses. ¿Qué quiere decir que es el símbolo del eterno retorno? ¿Una especie de maldición o algo así? Darío jamás había oído mencionar nada parecido. Sí había oído hablar de las teorías del retorno a las fuentes, pero como eran propias del psicoanálisis de Freud, no les había prestado mucha atención, a decir verdad. Él, que se había visto sometido a tratamientos psiquiátricos desde su más tierna infancia, llamaba estafa análisis el método de Freud,
y drogaba a sus pacientes para hacerles creer que así se resolvían sus problemas y ya de paso le dejaban una generosa gratificación que se olvidaba de mencionar en sus honorarios cuando pedía cobrarlos. Tamay Minaré nació de un pozo de fuego en medio de las montañas del norte de aquí. El chamán levantó la mano hacia el lecho de paja, hacia el lecho de paja que no cubría la taza ni le daba sensación de privacidad. Su padre era como el Zeus del que habláis vosotros los europeos. Alguien le había pronosticado que su hijo anularía su poder sobre el mundo, de modo que quiso acabar con la vida del niño. Pero el mismo divino que le había predicho su razonamiento le dijo que por mucho que lo intentara, el niño siempre volvería a nacer en el mismo cuerpo, porque tal era su destino, no morir nunca y ser siempre joven. Por eso la media luna, su símbolo, significa el retorno a las fuentes de un pasado que siempre fue presente. Las últimas palabras le recordaron a Darío un texto musulmán que había leído en Soledad, según el cual en el mundo no había pasado ni presente si se tenía conocimiento de la existencia de Dios. Era impresionante cómo la mística de una tribu india que no había tenido contacto con la civilización podía asemejarse tanto a un texto de más de 10 siglos de antigüedad. ¿Qué puedo hacer para darme cuenta de que nada de mi pasado puede evaporarse? Preguntó tocándose la marca como si le diera miedo de que desapareciera de repente. ¿Quién me asegura que cuando vuelva a Europa mi padre no va a contarme lo contrario de lo que me estás diciendo tú? Chico, conozco a tu padre desde que era un renacuajo que no levantaba un palmo del suelo. El chamán esbozó una sonrisa triste y volvió a pasar la mano por la mejilla. Si te ha revelado todo lo que le ocultó durante más de una década y yo he dejado venir a Colombia en busca de un hermano que no quiso que encontraras, puedes estar seguro de que no se rebelará en contra de tu herencia indígena. Darío dudaba seriamente de ello. Le había dicho a su padre que iba a ir a buscar a la tribu de la que venía su abuela y con la que él se había criado, pero de allí a reconocer que había sido circuncidado y aceptado como miembro de la tribu había un trecho muy grande. Conociendo a su padre como lo conocía, en cuanto él y su hermano volvieran a Europa, todo lo que le había encontrado en la tribu india desaparecería de su vida como parte de vivir. Aprovechando que el joven había hecho una parada en su interrogatorio, el chamán tomó un pellizco de polvo color terrible y un frasco que tenía un zorro azulado y lo echó sobre la herida todavía sangrante que le había provocado la circuncisión. No grites, le dijo con calma al ver que se revolvía como una serpiente. Es polvo procedente del costado de una rana dardo, la más peligrosa del mundo si se le extrae el veneno. Nuestro pueblo la usa para curar heridas como esta. Gracias sean dadas a los dioses, no es como el día en que tu padre trajo una herida de arpón en el costado. Ni siquiera tu abuela sabía cómo curarla. Era cierto. En las poquísimas ocasiones en las que había visto a su padre hacerse reconocimientos médicos, Darío había podido apreciar que tenía una herida muy profunda en el costado izquierdo, sin duda causada por algún tipo de lanza o un bisturí muy afilado de los que solo podían usar los médicos. Ahora que se lo habían confirmado, supuso que se lo habría clavado alguno de los caballos furtivos que subían por el Amazonas para conseguir mejores presas, y que el muchacho no había podido hacer nada para tenerlo. No era ni mucho menos la primera vez que oía historias sobre la deforestación, la pesca y la caza furtiva en su mayor superficie salvaje del mundo. Lamentó que su padre hubiese sido víctima directa de esa ansia de poseer más que tenían todos los conquistadores blancos, y en ese momento, más que en toda su vida, se sintió orgulloso de su sangre india. Mientras el polvo de la rana hacía efecto sobre sus heridas, Darío se dio cuenta de que no podía marcharse sin lejos, dejando el equívoco de su nacimiento tal como estaba. No tenía papel ninguno que demostrase que no había nacido en Bogotá, pero esperaba que con enseñar la carta de su madre bastaba para cambiar eso. Y por mucho que le doliera, ella sabía que iba a tener que esperarle 2 o 3 días más porque no le iba a dar tiempo a avisarle. Le hubiera gustado que su hermano pudiera acompañarse a la capital de Perú, pero en la tribu indígena no había nadie, se llamaban, pero nadie más, que supiera ni remotamente lo que era una batería y menos una red wifi. Hasta que no estuviera en Lima, no tenía manera humana de comunicarse con su hermano. Pero antes tendría que convencer al chamán de que le llevase o al menos le dejara transporte hasta allí. Cerró los ojos, rezó una oración para encomendarse a Dios y se lanzó al ataque. ¿Podéis proporcionarme transporte hasta Lima? Le pidió al chamán, sabiendo que iba a tener que enfrentarse a otro viaje interminable por el Amazonas y por quién sabía cuántos ríos más. Necesito ir allí para ocuparme de algunas cosas relativas a mi nacimiento. Pensaba que ya te lo habíamos dado, todo lo que buscabas. Aquí. El chamán pareció sinceramente confundido. ¿Me vas a decir ahora que no has venido a Brasil a buscar quién eres? Sí vine a eso en un principio. Darío intentó justificarse tanto como pudo. Intentó buscar suficientes palabras en la lengua de los indios. Ahora no podía arriesgarse a que el hechicero le fuera con el cuento a su padre y que solo se lamentara de haberle dado demasiada libertad. Pero desde que me has hecho quién soy en realidad, me he dado cuenta de que nada de lo que dijo mi padre sobre el modo de mi nacimiento fue como él lo cuenta en mi partido de bautismo. Tengo que ir a Lima a hablar con el párroco de la iglesia en la que se me bautizó para que cambie todo lo que pone ahí. No puedo dejar que en un libro de bautismo que supuestamente está destinado a estar en una iglesia católica, lo único que ponga sobre el mismo se trata de mentiras o más grandes.
El chamán se quedó pensativo. Era verdad que les había hecho mal ocultándole la verdad a su hijo, y más entretejiendo un misterio que no tenía ni pies ni cabeza, algo a lo que él se había negado desde un principio, como era natural hacerlo viniendo de un pueblo que tenía la dignidad humana como uno de sus más altos valores, más aún que el valor o el respeto. Le había dicho por activa y por pasiva que el chico terminaría descubriéndolo todo y echando abajo la fachada mantenida durante 18 años, pero les había dicho a su vez que se fiaba bastante de su capacidad para convencer a su propio hijo de que lo que decía era la pura verdad. Y ahora habían llegado hasta el límite de lo que se podía pensar. Ahora ese mismo chico estaba allí, ante sus ojos, y no era un mocoso babeante al que se pudiera acallar con cualquier promesa barata, sino un hombre hecho y derecho al que no se le podían poner trabas. Pero eso no tenía nada que ver con el hecho de que el mismo muchacho decidiera ir a Lima por su cuenta y riesgo y empezar a destruir la muralla protectora que su padre había construido en torno a él, con el único propósito de evitarle cuantos más sinsabores mejor, en una vida que para los cristianos era definida como un valle de lágrimas. Solo de pensar en lo que haría Elías si se enteraba de que su hijo había cambiado una sola coma de lo que él había mandado escribir, le darían unos escalofríos tremendos, aunque no tenía por su amistad, porque los lazos que unían a los miembros de la tribu eran más fuertes que los que unían a los hermanos normales, no a los gemelos. Pero por otro lado, se acordaba de lo que acababa de decirle al joven. Sería como decir que no eres quien eres. Si se negaba a darle transporte a Perú, estaría diciendo justamente eso, negar que el joven era quien era. Y entre mantener la promesa de su amigo y ayudar a su hijo a descubrir quién era realmente, con mucho dolor de su corazón debía decidirse por la segunda opción. Yo mismo te llevaré a Lima, dijo después de haberlo pensado durante mucho tiempo. Y me ocuparé también de disculparte ante tu padre por si no se le ocurre, preguntarme dónde estás. Entonces, en un gesto que no hubiera esperado de un europeo, un blanco, miembro al menos en parte de un grupo racial que durante años había masacrado y martirizado a los suyos, el chamán observó perplejo cómo Darío hincaba una rodilla en tierra, cogía una de sus manos entre las suyas y se la besaba. Alguien me dijo una vez que el respeto a mis mayores era lo único que quedaría de mí cuando yo pasara al otro mundo. Era una de las pocas cosas de su padre que no se cansaba de repetir, y ahora que sabía de dónde venía Darío no podía por menos de considerarla como la más verdadera del que había escuchado en su vida. Así que estoy feliz de poder cumplir esta máxima agradeciéndote todo lo que has hecho por mí mientras estaba aquí. Ahora ya es noche cerrada, dijo el chamán que se había jurado no dejarse mover por nada de lo que hiciera o dijera el muchacho. No podemos partir hacia Lima con la luz de la luna, por mucho que lo desees. Así que te invito a aceptar la hospitalidad de la tribu por una noche y mañana saldremos para Lima en cuanto los alcaravanes hayan emitido su primer canto. Después de agradecérselo una vez más, Darío volvió a besar la mano del chamán y salió de su tienda para buscar un chinchorro en el tumbarse. Faltó un poco más de 4 horas para que saliera el sol y debería tratar de dormir el máximo tiempo posible para llegar a Lima fresco y despejado a enfrentarse con lo que le deparaba el destino. Llegué aquí siendo un iletrado sobre quién era, es algo infinitamente más erudito. No mientras el canto de las chicharras le llevaba hasta los campos elíseos los dominios de Morfeo. Había conseguido devanar hasta el final la madeja de su pasado.